Desde nuestro grupo parlamentario, bueno, lo primero, agradecer la comparecencia. Entendemos que hemos vivido, yo creo que 2 años que se cumplen casi esta semana, muy duros y con un efecto terrible sobre nuestros mayores en las residencias. Y yo creo que es importante no solo volver a la normalidad, no solo reincorporar a la gente, no solo reducir listas de espera, sino también haber aprendido nuevos patrones de interacción con nuestras personas mayores. Creemos que eso es la principal, yo creo que enseñanza que tenemos que llevarnos de la pandemia, ¿no? Una de ellas, lo comentábamos en la intervención, tenía que ver con lo que nos habían dicho los estudios derivados de los efectos del aislamiento sobre nuestros mayores. Conocíamos que esos aislamientos, esa limitación de las visitas tuvo efectos muy graves sobre la salud, sobre la salud mental, sobre el deterioro cognitivo, y donde ha habido comunidades autónomas que lo han analizado. Por ejemplo, el Servicio Murciano de Salud, si no me equivoco, tras la tercera ola, intentó hacer una encuesta y una investigación sobre el estudio de los residentes mayores, ¿no? Y ahí lo que encontraban es que los supervivientes no solo habían sufrido por el COVID, sino también por esas propias medidas tomadas en los brotes y que afectaban tanto infectados como no infectados, ¿no? Sabemos que eso ha llevado y también eso nos provocaba entender que existían problemas estructurales que tenían que ver con cómo se abordaba la salud mental, que probablemente mayoritariamente con una hipermedicalización que en muchos casos no provocaba un agravamiento de los procesos o un adelantamiento de esos efectos de salud mental y que, por lo tanto, eso estaba visible y ahí no teníamos medios suficientes para actuar, ¿no? Con lo cual, primera cuestión, cómo tratamos todo el aspecto social de interacción y de salud mental de nuestros mayores tiene que ser una cosa que esté sobre la agenda en esta nueva etapa. Tenemos que saber también qué efectos se han producido y cuál ha sido el agravamiento y cómo se podía haber evitado y qué medidas tendrían que haber implementado. Le pedimos que haga ese trabajo antes de acabar la legislatura. Creemos que eso es fundamental. También de todo lo que tiene que ver con la coordinación del sistema de salud y el sistema de las residencias públicas, ¿no? Yo creo que no siempre ha funcionado, y ya no digo en las privadas, no siempre ha funcionado adecuadamente, digamos, los recursos sanitarios que tenían que estar en apoyo a las residencias. Ahí yo creo que la pandemia nos ha permitido y nos va a ayudar a tener que aprender y en ese sentido eso es adecuado, ¿no? Luego, claro, cuando bajamos al detalle, pues nos encontramos algunos de problemas estructurales, ¿no? No siempre la calidad en la alimentación parece que es la adecuada, no siempre las externalizaciones están funcionando adecuadamente en el ERA y probablemente en muchos casos no es así y está funcionando mejor cuando hay personal público. Tenemos en muchos casos personal que está sobrecargado y que se va a sobrecargar más conforme se reincorporen nuevos profesionales, nuevos pacientes, nuevos ingresos de residentes y eso tiene que ir acompañado con un incremento de personal, pero claro, de hecho, los estudios lo que nos dicen es que uno de los factores de riesgo de contagios en las residencias ha sido que teníamos a personal con muchas rotaciones, muchas bajas, muy saturado, no siempre con la adecuada formación, más en las privadas que en las públicas, pero también en las públicas. Y por lo tanto ahí no hay, o somos capaces de reducir las cargas de trabajo. Aquí le hemos pedido en muchas ocasiones un estudio de cargas de trabajo adecuado y una adaptación del personal a las necesidades. O hacemos eso o siempre la atención va a ser equivocada, ¿no? Claro, ¿por qué muchas veces a los mayores no se atiende adecuadamente o se les da más medicación o tienen menos interacción? Bueno, pues porque no hay personal suficiente. Y eso es una necesidad que tiene que ver también con cómo entendemos lo que son las residencias y lo que es el final de la vida. ¿Qué es más que tener aparcados a nuestros mayores en una residencia y en un lugar apartado, sino que es un lugar también que tiene que tener experiencias ricas en ese sentido? Ahí le hemos planteado también cómo va a ser esa participación o ese incremento del personal de refuerzo que se acordó en el presupuesto de este año, 20 personas de TCAE para el turno de noche, pero aún así creemos que es absolutamente insuficiente para las necesidades que tienen que tener los centros del ERA. También le pedimos que se considere ese plus de peligrosidad como tal, no un pago que entre en otras variables. Creemos que se ha demostrado que estar en primera línea en las residencias también ha sido un riesgo y ha sido un sacrificio que de alguna manera hay que reconocer al personal. Y luego le pedimos
en esa coordinación con salud, una transparencia del conjunto de los datos de residencias asturianas. Aquí le planteábamos la situación que había demandado el periódico Infolibre para obtener esos datos. Cabría esperar que las dificultades al acceso a la transparencia estuviesen más en otras comunidades autónomas de las que hemos criticado tanto la gestión de las residencias, y luego lo que encontramos es que el Gobierno asturiano ha tenido esos mismos déficits de transparencia en los datos entre el 1 de marzo y el 9 de abril que otras comunidades autónomas, ¿no? Eso es inaceptable y ahí entendemos que lo tendrá que hacer a quien le competa, ¿no? Me parece muy bien esa coordinación desde la ERA con el Servicio de Salud, pero tiene que hacerse para dar ejemplo también en transparencia en materia de este sentido, ¿no? Con lo cual, una reflexión, cambios estructurales, mejora del cuidado y entender que las residencias son algo más que un lugar donde tener a nuestros mayores y que tiene que ser un lugar donde atendamos adecuadamente. Muchas gracias.